Simone de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908 en París, en el seno de una familia acomodada que valoraba la educación, lo que marcó desde temprana edad su inclinación hacia el saber. Desde niña demostró una curiosidad insaciable y un carácter cuestionador, rasgos que la llevarían a desafiar las convenciones de su tiempo. Durante su adolescencia, se enfrentó a las limitaciones impuestas a las mujeres, lo que más tarde se transformaría en una de las inquietudes centrales de su obra. Desde muy joven, Beauvoir se destacó en el ámbito académico, lo que la impulsó a estudiar filosofía en la Sorbona, donde entró en contacto con ideas que revolucionarían su forma de ver el mundo. Fue en esos años cuando se adentró en el existencialismo, corriente filosófica que enfatizaba la libertad, la responsabilidad individual y la angustia inherente a la condición humana. Este pensamiento no solo configuró su vida intelectual, sino que también se entrelazaría con su vida personal, al entablar una relación profunda y duradera con el también filósofo Jean-Paul Sartre, con quien compartió una complicidad tanto personal como profesional, y cuyo vínculo desafió las normas tradicionales de pareja. En la década de 1940, Beauvoir emergió como una voz crítica y original, abordando cuestiones fundamentales sobre la existencia, la libertad y la construcción social de la mujer. Su obra más emblemática, El segundo sexo, publicada en 1949, revolucionó el pensamiento feminista, al analizar en profundidad la opresión histórica de la mujer, y al cuestionar los roles de género impuestos por la sociedad. En este extenso ensayo, de Beauvoir argumenta que, no se nace mujer, se llega a serlo, destacando que las diferencias entre hombres y mujeres son resultado de construcciones sociales y culturales, y no de una esencia inmutable. Esta obra se convirtió en un referente no solo en el ámbito filosófico, sino también en el movimiento feminista, abriendo paso a nuevas interpretaciones sobre la identidad y la igualdad. A lo largo de su carrera, Simone de Beauvoir continuó escribiendo y reflexionando sobre la libertad, la opresión y la búsqueda de autenticidad. Su producción literaria no se limitó a ensayos filosóficos, sino que abarcó también novelas, memorias y obras de teatro, en las que plasmó su visión de un mundo en el que cada individuo debía ser libre para construir su destino, sin las ataduras impuestas por la tradición o la moral vigente. Su compromiso con la emancipación de la mujer y con la transformación de la sociedad se reflejó en cada palabra y en cada argumento, consolidándola como una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. La vida personal de Beauvoir estuvo marcada por la constante búsqueda de la autenticidad y la superación de las limitaciones sociales. Su relación con Sartre, basada en un pacto de libertad absoluta y en la colaboración intelectual, le permitió explorar y experimentar con distintas formas de amar y de relacionarse, rompiendo así con los moldes convencionales de la época. Este enfoque de vida se convirtió en un ejemplo de integridad intelectual y de valentía, inspirando a generaciones de mujeres y hombres a replantearse las estructuras tradicionales y a luchar por una mayor equidad. Durante las décadas posteriores, Simone de Beauvoir se involucró activamente en debates públicos y en movimientos sociales, participando en manifestaciones y defendiendo causas relacionadas con los derechos de las mujeres y la justicia social. Su figura trascendió el ámbito académico y literario, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la opresión y en una referente para aquellas que buscaban romper con las barreras impuestas por el patriarcado. Su pensamiento, a la vez profundo y accesible, invitaba a cuestionar las normas establecidas y a imaginar una sociedad en la que la libertad y la igualdad fueran realidades tangibles para todos. Aunque en algunos momentos fue objeto de críticas y controversias, especialmente por sus posturas radicales en relación con la moral y la sexualidad, Beauvoir nunca dejó de manifestar su compromiso con la verdad y con la emancipación. Su legado intelectual y moral se fundamenta en la convicción de que la libertad individual y la responsabilidad social son inseparables, y en la idea de que cada persona debe tener la posibilidad de construir su propio destino sin restricciones arbitrarias. Simone de Beauvoir continuó escribiendo y participando activamente en la vida cultural y política hasta sus últimos años, dejando un legado que trasciende las barreras del tiempo. Falleció el 14 de abril de 1986, pero sus ideas siguen siendo una fuente inagotable de inspiración para movimientos feministas y para todos aquellos que buscan una sociedad más justa y equitativa. Su obra invita a repensar las nociones de género, identidad y libertad, y a cuestionar las estructuras de poder que han moldeado la historia de la humanidad. La vida de Simone de Beauvoir es un testimonio de la capacidad de la filosofía y de la literatura para transformar la realidad. A través de su pensamiento crítico y su inquebrantable búsqueda de la verdad, logró desafiar los límites impuestos por una sociedad conservadora y abrió el camino para futuras generaciones que continúan luchando por la igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos. Su legado es, sin duda, una invitación a la reflexión y a la acción, recordándonos que el cambio social comienza en la mente y se extiende a cada rincón de la vida.